buenas noches familia, ¿cómo están? ¿Cómo están en este miércoles? Un día más que estamos aquí en su programa Retos del siglo XXI. ¿Cómo están familia? ¿Cómo están esta noche? Estamos aquí una vez más con Retos del siglo XXI en su programa de todos los miércoles. Lamentablemente estas últimas 2 semanas no habíamos podido estar por situaciones personales en las cuales nosotros intentamos, pero lamentablemente las cosas, ¿verdad? Se nos hizo muy difícil. Entonces se nos complicó, sería la palabra correcta, y no pudimos estar en esta semana. Pero gracias a Dios estamos aquí presentándonos delante de ustedes, atrás de cámara, en retos del siglo XXI, esperando y deseando de todo corazón que ustedes, familia, estén de la mejor manera. Estamos aquí felices, contentos de que Dios nos haya dado una vez más la oportunidad de poder estar aquí con nosotros, compartiéndoles un tema más, ¿verdad? Y traemos un tema bien interesante, un tema que creo que no se habla mucho de este tema, pero es muy importante tocarlo, porque es importante saber el significado, es importante saber lo que requiere o de dónde proviene también, ¿verdad? Y porque hay muchas incógnitas, muchas preguntas que pueden salir también de este tema, y que, como les repito, tal vez muchas veces nosotros no le damos importancia. ¿Por qué? Porque son temas que tal vez, o sea, no se tocan mucho, o tal vez lo escuchamos, pero no le damos ese concepto, esa importancia, ¿verdad? De decir, yo me voy a poner a estudiarlo, o ver, investigar por qué, de dónde proviene o por qué sucede esto. Entonces, familia, nos hemos tomado el tiempo para estudiarlo, para saber un poquito más sobre este tema, ¿verdad? Y antes de todo, queremos decirle que todo lo que digamos que salga de este programa y de esta radio también, ¿verdad? No nos hacemos responsables de las decisiones que ustedes puedan tomar a través de lo que se diga en esta radio. Entonces no nos hacemos responsables, sino que cada uno de ustedes, nosotros solo planteamos el tema, venimos aquí a planteárselo a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes lo escuchen y se informen también con respecto a cada tema de lo que cada semana estamos tocando en Retos del siglo XXI. Y también porque hay diversidades de programas aquí también, ¿verdad? En esta radio. Bendecimos a nuestros oyentes de Radio Vida 1620 AM, no solo aquí en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo. Hemos tenido, gracias a Dios, personas que nos sintonizan en otros países. Entonces le damos la gloria y la honra a Dios, porque Él es quien nos ha permitido poder estar aquí, ¿verdad? Y gracias a ustedes también por estar pendiente, no solo de este programa, sino que el resto de los programas, también de la Radio Vida 1620 AM. Agradecemos su confianza también, el que se tomen el tiempo de poder escuchar esta radio y este programa y los demás programas que eventualmente se están dando en cada semana, entre semanas, lunes, y los viernes también hay programas, los jueves. Entonces hay diversidad de programas en los cuales nosotros podemos aprovechar el tiempo, podemos también aprender, ¿verdad? Entonces, una bendición, la verdad es una bendición el que Dios nos haya permitido poder abrir, más que todo, no solo nosotros, sino que al pastor, que es el quien, o sea, dirige, es la cabeza de esta radio, ¿verdad? Que Dios nos ha abierto las puertas para que se dé estos programas. Entonces es una bendición. Y sin más preámbulo, familia, queremos darle la bienvenida a nuestro amigo, a nuestra amada, a nuestro querido hermano Elvis Díaz. No te digo que invitado, porque creo que ya eres parte de este programa. Entonces vamos a darle un aplauso a Elvis Díaz. Gracias, Elvis, porque has estado con nosotros cada semana, ¿verdad? En estas últimas semanas. Sí, te agradezco de verdad el tiempo que te has tomado, porque has estado aquí haciendo mi tarea. Exactamente. Entonces te agradezco, en verdad. Un saludo para nuestros oyentes. Hello. ¿Qué les quiere decir? Bueno, este programa tiene muchos temas interesantes, como decía Navas anteriormente, acerca de la diversidad de temas. Aquí usted puede aprender y puede comenzar una búsqueda acerca del temas que no se hablan, temas que son controversiales, y muchas veces las personas lo censuran por causa de eso.
dicen no vamos a hablar de eso porque en realidad hay personas que hasta dicen si hablamos de eso, eso no va a pasar a nosotros. Exacto. Y ese es un problema. Exacto, así es. Y mira, como bien tú dices, muchas veces censuran las cosas. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, que como bien dice la palabra también, o sea, se dice que hay cosas que al hombre, ¿verdad? Cosas malas que al hombre le parecen buenas, sí. y hay cosas buenas que parecen malas, ¿me entiendes? Exacto. Son cosas que ahora a través del tiempo ha estado pasando y lamentablemente las personas no le dan tanta importancia, ¿me entiendes? Ellos, o sea, solo están viviendo el día a día. Porque dicen lo que funciona, eso es. Y si lo que funciona es todo contrario a lo de Dios, eso es. Exactamente, y es muy lamentable, y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Creo que tenemos que hacer nuestro trabajo también. Totalmente. ¿Me entiendes? Porque si no es de nosotros, no sale de nosotros en decir, vamos a defender la fe, ¿me entiendes? Y sobre todo, llegar a las personas y abrirle, quitarle la venda, ¿me entiendes? De los ojos a las personas y mostrarles en verdad las cosas que están sucediendo para que ellos se den cuenta y que puedan, porque nosotros no lo hacemos tampoco, sino que es el Espíritu Santo que hace el cambio, ¿me entiendes? Entonces, orar por ellos, pero sobre todo hablarles acerca de eso. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Y qué tal acerca de defender la vida? La vida. La vida. En inglés, life. Buena pregunta, ¿no? Buenísima pregunta. ¿Qué dice el público? Miren, vamos a saludar. Está Catherine Christy Villagrán desde Perú. Un aplauso. Kelvin Cuevas también, bendiciones, brother. Y es un tema bien interesante. Una pregunta, muy buena pregunta, la verdad. Que hay respeto con defender la vida, ¿me entiendes? Y ahí se escuchan muchos casos. Entonces, vamos con el tema, ¿verdad? Que traemos esta noche. Es eutanasia. La eutanasia. Eutanasia es muerte digna o suicidio asistido. Que yo quisiera que los que están conectados ahora mismo, me gustaría que nos comentaran qué ellos piensan con respecto al tema. Eutanasia, ¿es una muerte digna o un suicidio asistido? ¿Qué ustedes piensan? Coméntenos por sus mensajes. Queremos saber qué ustedes opinan a través por este tema, ¿verdad? Que esta noche les traemos. Que es un tema muy interesante, lo dije al principio, Elvis. Y el cual quisimos traer porque les digo, no son temas que se tocan mucho y que tal vez los vemos, pero no le damos esa importancia que requieren. Y se escuchan muchas leyes que se están levantando a favor de esto, ¿verdad? Y entonces es muy lamentable porque van también en contra de la voluntad de Dios, porque son cosas que Dios es quien nos ha dado la vida, ¿verdad? Él es el quien sobre todo ha puesto en nosotros propósitos, ha puesto sueños, ¿verdad? En nosotros. Entonces estamos cortando la voluntad de Dios. Totalmente. Entonces queremos que ustedes empiecen a compartir también para que otras personas puedan llegar a escuchar este tema y que ellos puedan ponerse a pensar y que nos escriban. Más que todo también qué ellos piensan, qué ustedes piensan de este tema. Porque su opinión también es importante, queremos saber. Les dije al principio, pueden surgir dudas también entre nosotros. Nosotros también podemos aprender de ustedes. Media vez ustedes nos escriben, ¿verdad? O sea, mira, yo no sabía esto, ¿me entienden? Entonces son cosas que queremos que ustedes puedan compartir con nosotros como familia que somos. Lo he dicho, este programa Retos del Siglo XXI no es solo mío, no es solo de Elvin, no es solo de Sebastián, sino que ustedes somos una familia y queremos que ustedes también compartan con nosotros. Interactuemos. Exactamente, vamos a interactuar. Y sin más preámbulo, Elvis, dime, eutanasia, muerte digna, suicidio asistido. Bueno, muchas personas que pasan, que tienen enfermedades terminales, pasan mucho dolor y en vez de querer seguir tomando fármacos y ese tipo de cosas, prefieren morirse que seguir sufriendo eso. Pero la pregunta sería esa. En Alemania es uno de esos casos que
La canciller de Alemania hace unos años dijo acerca de que las personas ancianas son un peso para el Estado. Yo no sé si tú habías escuchado. Es un peso para el Estado, cuesta mucho. Con la ayuda social, la ayuda, el welfare, todo eso, para mantener a los viejos que ya no pueden ni trabajar ni compadecerse por sí mismos. Es mejor que recurran a la eutanasia. La pregunta ahora sería, ¿la eutanasia sería asistida, suicidio asistido, o un suicidio, o sería un suicidio de propósito por el cual Dios te ha creado? Ok, mira, vamos a... es algo, mira, porque como les dije, o sea, pueden surgir cosas, pueden ir surgiendo cosas mediante vayamos desarrollando el tema. Correctamente. Y mira, vamos con un comentario que nos hace Daisy Orellana. Un fuerte aplauso, muy gracias. Gracias por comentarse. Sí, dice ella, siento que es suicidio porque Dios puede hacer un milagro con esa persona. Exactamente. Pero esa persona decidió terminar su vida antes del tiempo. Exactamente. Eso, y es algún comentario bien interesante también, y va concuerdo a lo que tú estabas diciendo. Correcto. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, si... como tú dices, ¿cómo fue la pregunta que tú hiciste? Esa pregunta es atentar o terminar con el propósito por el cual Dios nos ha creado de antetiempo, o suicidarse uno solo, porque en realidad el atentar con su vida, eso es suicidio, atentar con su vida. Y también decirle a Dios, permiso. Permiso, yo sé cuál es la respuesta, y la respuesta a todo el sufrimiento es esta. Exacto, y mira, y lamentablemente nosotros nos hemos tomado muy a pecho la palabra libertinaje, ¿entiendes? Nos hemos tomado muy a pecho esa palabra, porque nos hemos tomado decir, o sea, es mi vida, yo hago lo que yo quiera, yo tengo el derecho a hacer lo que yo quiera, y yo hago lo que yo quiera. ¿Me entiendes? O sea, yo voy a decir, yo no me siento bien, ¿saben qué? Mejor me voy a suicidar. Correcto. ¿Me entiendes? O sea, porque y sobre todo, y no nos ponemos a pensar en eso mismo, sí, en que Dios ha puesto propósitos en nosotros. ¿Me entiendes? Estamos cortando un lazo con el cual Dios nos tiene unidos, y estamos cortando ese lazo y lamentablemente, y ahí es ahí donde entra también la muerte espiritual, ¿me entiendes? Exactamente. Ahí entra la muerte espiritual entre nosotros, lamentablemente, y puede surgir también la palabra, o sea, el suicidarse es pecado, ¿me entiendes? Cosas que nosotros, yo creo que creo que se puede dar una segunda parte en la cual podemos meternos más con respecto a la Biblia, ¿me entiendes? La Biblia, exacto. Para definir esas preguntas también, si es pecado el poder. Ese sería el tema para la próxima semana. Claro, es pecado, ¿me entiendes? Si yo me suicidio. Entonces, suicidio, perdón. Entonces sería muy buen tema también, ¿me entiendes? Totalmente. Y aquí hay otro comentario que nos dice, pienso que solo Dios es el que nos puede privar de la vida. Exacto. Mira, y yo creo que la vida, Elvis, y familia que nos están sintonizando, no es realmente algo como un juego, por decirlo no lo así, porque no es una máquina tampoco, porque no podemos programar el tiempo en el cual nosotros nos vayamos a morir, ¿me entiendes? Correctamente. No podemos hacerlo, o sea, no tiene sentido, ¿me entiendes? El que yo decir, yo mañana me voy a morir, o sea, no es algo ilógico, ¿me entiendes? Entonces, yo vuelvo y le repito, creo que para mí nos hemos tomado muy a pecho la palabra libertinaje, y es ahí donde deriva tantas malas decisiones en nuestra vida. Totalmente, y más que la eutanasia no solamente para las personas ancianas. No, claro. Hay muchas personas que simplemente por un dolor quieren recurrir a eso. Y yo estaba viendo la estadística que hay tres tipos de eutanasia. Está la eutanasia activa, está la pasiva y está la hay una más, no me acuerdo. Es la que no es directa, es alterna. La pasiva es a través de fármacos. O no, la pasiva es a través de quitar suministros médicos, fármacos y eso que ayudan a la enfermedad y dejan que se mueren con su enfermedad. Hay otra que es activa, que con fármacos directamente, y la alterna no me acuerdo cómo es, pero bueno, el punto es, hay jóvenes que simplemente quieren, porque sufren por sentido de emoción. Me duele esto, el novio me dejó, quiero quitarme la vida. Y hay muchos países en Europa, no como aquí en Estados Unidos, que es ilegal, excepto en California y otro estado,
que tiene que estar la familia entera para poder decidir solamente si la persona tiene alguna enfermedad terminal. Y mira, y tú tocaste algo importante también, ahora con los jóvenes también, lamentablemente, creo que hace poco se escuchó un caso que pasó con lo mismo, de que por ejemplo, o sea, que porque el novio había dejado a esa joven, o sea, se suicidó, ¿me entiendes? Entonces lamentable, o sea, son tantas, se escucha muy tonto, ¿me entiendes? Pero es algo también, algo en lo cual nosotros debemos de prestarle mucha atención también. ¿Me entiendes? Nosotros como jóvenes creo que también debemos de decir, o sea, ponerle mucha mente, y también los padres, ¿me entiendes? A la juventud. Porque lamentablemente los jóvenes ahora mismo, en este tiempo, están sufriendo demasiado. Yo conozco muchos jóvenes que lamentablemente, o sea, solo viven, si no viven con la mamá, viven con el papá, pero solo viven con uno, y lamentablemente... No pueden vivir con los dos y ser padres presentes o ausentes. Exacto. Y no le dan, ellos se sienten solos y lamentablemente tal vez por esa soledad buscan otras soluciones. Y una de esas tal vez es el suicidarse. ¿Por qué? Porque ven que no les dan esa esa atención que necesitan. Totalmente. Entonces, y mira, yo estuve leyendo y hay un doctor que el cual dice lo contrario a la ética médica. Él dijo, es dejar a los pacientes sufrir de manera intolerable. Creemos que se debe hacer todo lo posible para procurar una muerte en paz. Una muerte en paz. Y créeme que yo lo pienso que de esta manera, que yo en ningún momento, si yo tomar esa decisión también, yo no voy a tener una muerte en paz. ¿Me entiendes? Porque mira, imagínate, ponte a pensar en esto. Si yo tuviese un familiar, ¿verdad? En nombre de Jesús, lo cancelo, que no sea así. Pero ponerme a pensar en eso, de que si el propósito de Dios, por ejemplo, o sea, es que la persona está enferma y todo eso, pero Dios quiere mostrar milagros a través de esa persona. Correctamente. ¿Me entiendes? O sea, le estamos, como tú dijiste al principio, le estamos cortando algo a lo que Dios quiere hacer con esa persona. ¿Me entiendes? Pero no, y mostrar a otras personas que el poder de Dios existe. ¿Me entiendes? Yeah. Y el milagro que Dios quiere hacer en esa persona va a impactar otras vidas de otras personas. Entonces estamos cortando también un propósito de Dios. Y debemos de pensar mucho en ese aspecto también, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente tenemos que pensar en todos esos aspectos. Hubo pensé en esto ahorita y me estaba tratando de acordar. En una sola que mi esposa daba, que llaman refugio, hogar de refugio, donde se comparte la palabra en una casa, ¿no? Una persona ya mayor y me preguntó, ¿qué usted piensa acerca de la eutanasia? Lo primero que le pregunté es, ¿cuál es el motivo a cometer eso, el suicidio? Porque eso es lo que es, suicidio. ¿Usted tiene algún dolor? Y me dice, no. Pero es un tema que entre las personas ancianas estamos hablando mucho. Y me creó mucha intriga, nada más. Porque los jóvenes muchas veces no piensan en eso, porque los jóvenes ya es por emoción, por sentimiento, ay Julito, y todo eso, pero los ancianos es más por, yo sufro de presión alta. En cualquier momento me mata esta vaina. Y yo no quiero seguir con este show que se me sube, que hay que suministrarme aire, que hay que suministrarme algo raro. Y hay muchos ancianos que están preguntando eso. Sobre la eutanasia. Ajá, y dicen hasta, ya estoy harto de tomar Percocet o cualquier químico fuerte para tratar de trabajar con esto, tratar de resolver un problema y a la misma vez dañarse el hígado. Y es que mira, nos ponemos a pensar en eso también, de que, o sea, nosotros pedimos tantas cosas cuando supuestamente no soportamos, o sea, no podemos soportar la enfermedad a la que estamos pasando, y muchas veces no queremos ir con el doctor. No. Mira, sin quitarle el mérito a los doctores también, ¿me entiendes? Porque muchas veces los doctores dicen, te queda cierto tiempo de vida, pero cuando vienes a ver,
Dios te hace un milagro y te sana, ¿me entiendes? Entonces muchas veces, o sea, los doctores son humanos obviamente y repito, sin quitarle méritos a ellos, la última palabra la tiene Dios. Aquí Daisy también nos dice, muchas veces pasa que el doctor dice, tienen lo que está hablando, tienen 3 meses para vivir y la persona vive 2 años o aún más. Por ejemplo, ¿por qué? Porque Dios tiene propósito con nuestras vidas y Él tiene la última palabra. Exacto. Hay personas que le han dicho, tú te vas a morir en 6 meses y se mueren a los 2. Y muchas veces es por esto, por la mente. ¿Y qué me refiero con eso? ¿Cuál es como tú decías en el comienzo, cuál es cómo tú reaccionas a eso? Ahí me decía el profesor en la universidad, el profesor de psicología, que tenía una amiga que le dijeron que en 8 meses se moría. Y ella dijo, no, yo no me voy a morir. Y se puso metas de estudiar, que nunca lo había hecho. Y se fue a la universidad, se fue a estudiar, se graduó con un asociado, o lo que le llaman técnico, algo así, ¿no? Y salió, duró viva como 5 años más. Imagínate, es lo que te digo, o sea, que no nos ponemos a pensar en eso, que o sea, sentimos que nos estamos muriendo, pero, o sea, si hablamos de fe, creo que la fe, ¿me entiendes? Creo que es algo, o sea, es algo impresionante. Totalmente. Es algo que, ¿me entiendes? Que sobrepasa todo entendimiento. Todo. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Y podemos pensar de que, pero si yo estoy sufriendo, ¿cómo me dices que yo tener fe? ¿Me entiendes? ¿Cómo voy a decir? O sea, te voy a tener fe si yo estoy sufriendo. Pero imagínate, ponte a pensar en eso, que Dios, o sea, en la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ¿verdad? También nos dice que vamos a sufrir aflicciones. Correctamente. ¿Entiendes? Y si tenemos fe en Él, o sea, obviamente, y nos vamos a sorprender tal vez por eso, sintamos paz en medio de nuestro dolor, en medio de esa desesperación, de decir, o sea, me duele mi cuerpo, pero yo tengo fe y yo estoy viendo mi sanidad, ¿me entiendes? De que Dios va a hacer ese milagro en mi vida. ¿Por qué? Porque la fe que yo tengo, ¿me entiendes? O sea, sobrepasa todo entendimiento. Es mayor que mi dolor, es mayor que mi soledad, ¿me entiendes? Sí. Entonces, sobre todo, y tal vez, por ejemplo, para nosotros como cristianos se nos hace como más fácil, por decirlo así, el estar hablando ¿me entiendes? De la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe en Dios, o sea, tú sabes, la tenemos fija. Correcto. Pero si, por ejemplo, para las personas que no son cristianas, es muy difícil para ellas decir, o sea, y a ellos se les hace tan fácil, ¿me entiendes? Tomar esas decisiones, el suicidarse. No, y hay muchas personas que dicen con un Dios tan bueno que tú predicas, tan bondadoso, ¿cómo es que, por qué estoy sufriendo de esto? Exacto. Y lo que no se ponen a pensar muchas personas es, ¿cuál es el propósito de que Dios lo haya permitido así? No sé si hay el apellido es medio raro de pronunciar, pero su nombre es Nick. Él nació sin brazos, bien así, tiene un nombre, siempre me dicen. Creo, si no mal recuerdo, es de Australia, me parece. Algo así, ¿no? Y él va y da charlas motivadoras, y él es un evangelista. Él es un evangelista, y él dice, en mi adversidad encontré un propósito. Y lo que le llama la atención a la persona es eso. ¿Cómo es su actitud frente a eso? Y mira, a mí me impactó yo la primera vez que lo vi, porque mira, muchas veces nosotros como que si peleamos con Dios. Correcto. Por nuestra situación, por el momento que estamos pasando, por la situación que estamos pasando. Correcto. Pero y si nos ponemos a ver a esa persona, ¿verdad? Nick, es algo impresionante, brother. Es algo impresionante, familia. ¿Por qué? Porque, o sea, como bien dice Elvis, no tiene brazos y los piecitos los tiene, no sé cómo, los tiene así pequeñitos, ¿me entienden? Y es alguien que ya está casado ahora, tiene 2 hijos, pero yo sé que él ha encontrado algo en Dios, un refugio en Dios, en alguien el cual pueda sobresalir en su vida. Correctamente. Si él no, imagínate, si él, o sea, no sabiendo el propósito que Dios tenía, se hubiera suicidado. ¿A dónde hubiese llegado? Imagínate ahora cuántas vidas él no ha impresionado. Por medio de Dios, obviamente, ¿me entiendes? O sea, que Dios lo ha utilizado como instrumento, ¿me entiendes? Pero si él hubiera tomado la decisión de decir, yo me voy a suicidar, ¿por qué? Porque no, o sea, mírame, se hubiese avergonzado, tal vez
de pequeño, Sí. imagino que su vida, o sea, Sí. fue muy difícil. Difícil, ¿Me entiendes? Pero creo que si nosotros disponemos y tenemos ese corazón abierto para con Dios y le entregamos todo a Dios, nuestra desesperación, Todo, la soledad, dolor, ansiedad, todo. estrés, todo. Créeme que Dios hará algo impresionante en nuestras vidas y muchas veces el enemigo viene y se aprovecha en esos momentos, cuando vienen Realmente. los momentos de suicidio en nuestra Los mente. pensamientos. Exacto, yo me voy a suicidar. ¿Por qué? Porque yo estoy sufriendo por esto. Pero el enemigo ahí está hablándote, suicídate, quítate la vida. Pero mira, la vida, o sea, es algo tan hermoso. Y eso, o sea, es algo tan sagrado también. Totalmente. ¿Por qué? Porque en Génesis, cuando leemos que Dios creó los cielos y la tierra, Sí. ahí habla también de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Semejanza. ¿Me entiendes? Entonces es algo tan sagrado el que nosotros, o sea, muchas veces no nos ponemos a pensar, que pensamos más en lo que estamos pasando, en el dolor que estamos pasando, ¿me entiendes? Y nos dejamos llevar por eso, pero no nos ponemos a pensar lo que Dios ha puesto en nosotros, ha creado en nosotros, porque Él nos ha marcado desde el vientre de nuestra madre. Y eso es increíble. Ahora hay personas que piensan en eso y tal vez personas ya que son ancianas que tal vez vayan a ver este programa o lo estén viendo, ¿no? Lo que ustedes deben preguntarse y preguntarle a Dios es cómo yo puedo encontrar reconciliación de mi sufrimiento con mi propósito. Yo siempre le he dicho a mi esposa que el sufrimiento es una gran motivación. El sufrimiento es una gran motivación. Es una gran motivación. A ver, suéltanos, porque Escucho, mano. El sufrimiento. Gracias, público presente. Gracias. Este es mi Oscar. Will Smith, no te acerques. Bueno, muchas personas, por ejemplo, dicen: ok, estoy pasando por esto, tengo el propósito de Dios en esta vida. Y poder reconciliar eso como propósito en nuestra vida, cómo lo podemos usar como algo que nos motive a lograr nuestro propósito. El propósito que Dios nos ha dado en nosotros para llevarlo y cumplirlo. Y muchas personas no piensan así, de esa manera. no, y lamentablemente no es así. Mira, Elvis, de que por ejemplo, yo al principio, cuando mi papá falleció y todo eso, Sí. o sea, para mí fue muy difícil, ¿me entiendes? Para cualquiera. Y yo lo he dicho en el programa también, de que cuando yo sufrí muchas cosas, que yo los tenía dentro, ¿me entiendes? Y no las soltaba, no soltaba eso. Y de repente hubo algo que empezó a entrar, un sentimiento de odio para con Dios, ¿me entiendes? Yo, o sea, le reclamaba a Dios, peleaba con Dios, ¿me entiendes? Y diciéndole por qué pasó esto, y reclamándole todos los días, ¿me entiendes? Y me pasó por la mente, ¿me entiendes? Cosas así como el suicidio y todo eso, ¿me entiendes? Una vez hicimos una tarea también en el instituto de teología. Sí. Entonces, y yo lo puse, o sea, narré las cosas que ¿me entiendes? Y todo eso. Pero es muy difícil, o sea, porque te suceden, te pasan cosas en la mente, cosas que en ningún momento, o sea, tú llegaste a pensar o llegaste a decir, yo voy a poner a tomar esta decisión para hacer esto o para buscar una solución a mi problema, ¿me entiendes? Pero muchas veces no entendemos hasta que realmente nos rendimos ante Dios. Correctamente. Porque es lo que yo hice, o sea, y yo al principio no entendía la situación que estaba pasando, el dolor que yo estaba sintiendo, pero ahora yo puedo decirte que ha sido un propósito de Dios, porque creo que yo no hubiese conocido a Dios tal vez como lo conozco ahora. Exactamente. Tal vez yo hubiese sabido que Dios existía, ¿me entiendes? Que había un Dios, pero no hubiese tenido esa relación. No lo hubiese conocido como padre. Exacto, no lo hubiese conocido como padre, ¿me entiendes? Entonces, Dios, créame familia, que... Y tal vez para muchos que están ahí son eso como insensible y decir eso, pero los propósitos de Dios son increíbles, son imaginables. No tienes respuesta hasta que la persona sabe que viva eso. Por ejemplo, 2 meses después de haberme
convertido al cristianismo, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, me dio lo que le llama esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que ataca los nervios, obviamente en el cerebro, afecta las señales que envían los órganos y muchas veces dejan de funcionar por causa de eso, no mandan las señales. Una parte de mi cuerpo no la podía mover bien, no podía comer bien, todo eso. Pero mi fe en el Señor no se debilitó, porque tuve un encuentro con Dios. Salí del hospital en los siguientes 2 meses y medio y tenía hasta una enfermera que me iba y visitaba a la casa y me tenían que inyectar una medicina, se llamaba Vera, que es cara, by the way. Pero el punto es que yo no estaba tomando esa medicina porque también dentro del hospital tuve un encuentro con Dios y yo supe que Él me sanó y yo entendí cuál fue el propósito de Dios ahí, y fue crear convicción de que Él es real, porque yo vengo de un contexto que en realidad siempre era dudando de si Dios es esto, si Dios es aquello, porque esto es así, porque mi familia es así, cuando pasa esto y aquello, ¿no? Mucha duda, mucha pregunta, que hasta yo estaba sordo a escuchar cuáles eran las respuestas del Señor. Y eso tuvo que pasar en mi vida para poder reconocer que Él es mayor que yo. Él está encima de mí, yo no encima de Él. Él es soberano y hace como Él quiera y permite lo que quiera para enseñarnos algo. Hoy día me pueden hasta cortar la cabeza, porque yo sé lo que es un Dios que te habla. Yo sé lo que es un Dios que te sana una enfermedad, y esclerosis múltiple es una enfermedad de por vida. No tiene cura. Hasta lo pueden buscar en internet. A ver, repítenos el nombre. Esclerosis múltiple. O en inglés por su acrónimo. Eso mismo. MS. Multiple Sclerosis. Y son cosas impresionantes que pasan. Yeah. Que, o sea, para nosotros, tal vez, como lo dije en un momento, es tan fácil hablarlo, el decir, sí, o sea, yo sé que Dios me va a sanar, pero yo no sé, eventualmente tal vez van a haber personas que puedan ver este video también, de que estén padeciendo una enfermedad y por su mente esté pasando algo como el querer suicidarse, o el querer tener esa disposición de decirle al doctor, ¿verdad? A su doctor, de decir que le dé algo, ¿verdad? Sí. Para que le pueda cortar la vida, acortar el tiempo de su vida. Correcto. ¿Verdad? Entonces, créanme que Dios hace cosas impresionantes. Y si en este momento ha estado pasando eso por tu vida, yo te digo, ¿verdad? Que el único que puede sanar es Dios. Créanme que existe. Para todo problema existe una salida. Y si no eres creyente, te invito a que tomes esa decisión, de que te des la oportunidad para que tú puedas conocer a Dios, puedas conocer el amor de Dios, porque créanme que lo que Dios hace es algo tan impresionante, que si lo haces y tomas la decisión de hacerlo, vas a experimentar lo que Elvis experimentó, un verdadero encuentro con Dios, lo que yo he experimentado con Dios. Uno experimenta cosas tan hermosas cuando uno viene a los pies del Señor, y cuando tenemos esa disposición, esa espiritualidad en nuestro corazón, de decir, yo voy a buscar de Dios, porque yo quiero enamorarme, yo quiero tener un encuentro verdadero con Dios. Y créeme que para Dios no hay nada imposible, que aunque tengas cualquier enfermedad, si tú vienes y te la entregas a Él, Él sana. Eso es lo que dice. Y mira, si en estos momentos te estás pasando con esos pensamientos, o sea, te invito a que lo hagas. Abre tu corazón, ábrelo. Yo siento de parte de Dios decirte esto, que abras tu corazón. Créeme que Dios va a hacer un cambio impresionante en tu vida, y que las demás personas que hay alrededor tuyo verán ese cambio que Dios
hará en tu vida. Y créeme que a través de tu persona, Dios va a traer más personas. O sea, más personas van a ser salvas. Totalmente. Pero toma esa decisión. No importa la enfermedad que estás pasando. No importa qué te hayan dicho los doctores. Créeme que si haces lo que te digo, vas a experimentar eso tan hermoso, de lo cual no te vas a arrepentir. Esa es la única decisión, la única decisión de la cual uno no se arrepiente. Al contrario, uno puede decir, o sea, siente esa alegría, ese gozo de decir, tomé la mejor decisión, el de darle un giro a mi vida y decir, yo, en lugar de, cuando le estaba dando la espalda a Dios, voltearte, decir, aquí, de ponértelo enfrente, darle tu corazón y decir, he tomado la mejor decisión. Y créeme que vas a ver un cambio impresionante. Totalmente. No solo en ti, sino que en tus familiares, en tus amistades. ¿Sabes? Totalmente. Y eso es algo que las personas deben experimentar. No solamente experimentar, sino investigar. Porque digo investigar, bueno, como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Eso fue algo que yo le dije a un amigo mío y luego me respondió, pero murió sabiéndolo. Entonces, lo único que digo es ser sincero. Sé sincero contigo mismo y si estás pasando por eso, dile al Señor, Señor, estoy aquí. Háblame. Muéstrate que eres real, de una manera u otra, pero hazlo. Amén. Sí, y es algo bien lindo, o sea, importante lo que tú dices, sobre todo ser sincero, porque muchas veces escondemos lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. O buscan o preguntan a Dios aún así dudando y solamente para probar algo que en realidad tú no es una búsqueda sincera. Tratan de probar, yo hice eso mismo, pero Dios no me habló. Entonces no hay sinceridad en lo que haces. Exacto. Y mira, yo quiero decirte también de que... Disculpa acerca de eso. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que busca encuentra. El que busca encuentra. Imagínate, si tocamos la puerta, Dios tal vez puede que no nos va a responder en un solo... En una sola no, pero tiene que tener esa constancia. Mira, aquí hay un mensaje que nos comenta Fran Z. Brother, bendiciones, gracias por tu mensaje. Nos dice, aquí en Perú causó revuelo un caso de una mujer que quería hacerse una eutanasia. Ella no podía moverse desde el cuello hasta los pies. Y es que aquí no había legislación para ello. Después de mucho debate y exposición en medios, logró su objetivo y hoy por hoy se puede hacer. Pero ella ya con someterse a la eutanasia, lo cual es bueno, pero al final se pudo evidenciar su intención de promover esa cultura de muerte y no por convicción. Imagínate, o sea... No por convicción, porque ella solamente está buscando una salida a su sufrimiento. Exactamente. No porque piensa que eso debe ser algo que se deba practicar. Y bien lo dicen aquí, él lo dijo al principio, dice que es algo que no estaba legislado, la ley no estaba vigente para poder hacerlo, pero al ver eso, y es que mira, cuando las personas, o sea, se dejan llevar por las emociones, lamentablemente, por los sentimientos que están pasando, que están sintiendo, por esos sentimientos de dolor, ellos hacen lo que sea por tal de querer salir, de tener una salida. Pero tal y como los hizo comentario Fran, o sea, ella no lo hizo por convicción, ¿me entiendes? Entonces es algo que, por ejemplo, simplemente estaba buscando una salida para su dolor. Y ahora, por esas marchas, aquí según el comentario, por esas marchas que hicieron, o sea, según entiendo la ley, ya fue decreta. Entonces ya es algo que, por ejemplo, si yo vivo en dicho país, o sea, y tomo la decisión de decir, yo me voy a suicidar haciendo la eutanasia, o sea, yo soy libre de hacerlo. No hay ninguna condena ni para si es suicidio asistido, o sea, para la persona que lo hizo, para el doctor que lo hizo, no hay ninguna condena para hacerlo tampoco. ¿Entiendes? No le dan. Pero va al contrario a lo que dice la medicina. La medicina se le hace un juramento a todo estudiante de medicina que no va a usar la medicina para hacerle daño a ningún paciente, a ninguna vida.
sino para ayudarlo. Y entonces la eutanasia es todo lo contrario, porque no me venga con tu doble o tu subjetividad o tu doble intención, tratar de ayudar a una persona quitando la vida. Eso es inhumano. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a varios científicos alemanes y practicantes de experimentos a corte. Algunos dieron sentencia de muerte por eso y otros lo metieron preso de por vida o por 15 años y ese tipo de cosas. Se me dio el nombre, Norman, algo así él se llamó. Pero el punto es que uno de esos que se agregó a las reglas de esa ley fue no usar o quitar la vida de las personas de ninguna manera, no sea por sufrimiento, no sea por nada, porque la vida tiene valor y eso es lo que menos vemos hoy día. Sí, y mira, y claro, la vida, o sea, es algo algo que Dios nos ha puesto en nosotros, y como bien lo dije en Génesis, lo dice, o sea, Dios nos ha creado a su imagen y su semejanza. Entonces tenemos que recalcar, yo recalco en eso, ¿por qué? Porque es algo valuable, ¿verdad? Y sobre todo, y al estar pensando en eso, el querer quitarnos la vida, estamos lamentablemente siendo egoístas. ¿Por qué? Porque simplemente queremos hacer lo que nosotros querramos, ¿me entiendes? Exacto. Entonces es algo que debemos de pensar en verdad qué decisión vamos a tomar, ¿me entiendes? Porque si queremos que exista también un cambio en nosotros, y sobre todo de ya no seguir sufriendo, ¿por qué en lugar de mejor quitarse la vida, por qué no mejor tomar buscar otra solución? ¿Entiendes? Y es algo que yo como persona, como joven y como hijo de Dios, les digo, es la única solución es Cristo, la única salida hacia nuestros problemas es Dios. Para la salida a nuestro dolor es Dios. Y seguimos con comentarios y queremos leerlos. A ver. Y refiriéndome a lo que acabo de decir anteriormente, se llama el Código de Nuremberg. Código de Nuremberg. ¿Código de nombre? ¿De dónde es? Nuremberg. Este es del nuevo orden mundial que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, ¿no? Oh. Que hicieron trials, o sea, casos contra los que estaban experimentando con la vida humana en Alemania, en el Holocausto, con eso. Mira, aquí hay un comentario que nos hace Daisy, que dice, pero y según entiendo va basado al comentario que Frank nos hizo, pero si está esa opción, pero si está esa opción, ¿por qué no confiar en su propósito a la hora de crear esas leyes? Mira, lo que pasa es que y es muy lamentable tal vez esto el que se diga, pero cuando hay en los altos mandos, créanme que se necesita personas de que sean temerosos de Dios. Totalmente, y eso es lo que menos hay en esos mandos. Y es muy lamentable. Lo que sea política, lo que sea donde haya alto volumen de dinero, ahí no hay miedo de Dios. No hay temor de Dios. No hay temor, y por eso es que están surgiendo tantas cosas en contra de la voluntad de las personas también. Y todo eso también es una propia agenda para limitar la población. Eso es lo que yo pienso, esa es mi opinión personal. No, sí, y es verdad, porque imagínate, o sea, cómo está la economía también, ¿me entiendes? Cómo está el alza de los precios que están subiendo, ¿me entiendes? Entonces, al ver todo esto, a ellos no les conviene también la población. Exacto. ¿Me entiendes? Porque en África están sufriendo hambruna, y hay países que están creciendo de hambruna que no se menciona porque no es conveniente. Muy lamentable, la verdad. Y dice Daisy, si ven el billete de aquí,
de aquí de Estados Unidos dice, in God we trust, que significa en Dios confiamos, pero deberían pensar en esto antes de crear la ley. O sea, es lo que estamos diciendo. Totalmente. Estamos hablando de que lamentablemente, o sea, no hay en los altos mandos de esas personas, ¿verdad? Que toman esas decisiones, no hay personas temerosas de Dios. Y si no van a haber personas temerosas de Dios, lamentablemente las cosas van a seguir empeorando. Totalmente. Y creo que nosotros como cristianos, como personas sabiendo la verdad, y con eso decir de que sabemos que podemos defender los derechos y saber que discernir entre lo bueno y lo malo. Correcto. O sea, decir, ¿por qué no ir yo o prepararme, ir ¿cómo sería la palabra? Llegar y poder tener la oportunidad de llegar hasta esos mandos. ¿Para qué? Para que dejarme dirigir por Dios. Porque si nos dejamos dirigir por Dios, obviamente las cosas, o sea, van a marchar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es Dios quien me está dirigiendo, es Dios quien me está enviando hacia ese lugar. El creador, el que mejor te conoce, te sabe cómo dirigirte. Y mira, y lo digo, si tenemos ese corazón humilde ante Dios y ese corazón dispuesto a hacer la obra, a hacer la voluntad de Dios, obviamente Dios, aunque no seas estudiado, no seas preparado, Dios te va a poner las palabras correctas y los momentos precisos para llegar hacia ese punto de nivel, hasta llegar hasta ese puesto donde es necesario, en donde se hagan los cambios. ¿Para qué? Para que esto que está sucediendo, en donde se toman leyes que lamentablemente afectan a la población, que afectan a los jóvenes, que afectan a las nuevas generaciones, va a ir cambiando si tenemos esa disponibilidad. Y como te repito, correcto, Dios, aunque no seas preparado, no seas estudiado, si tú tienes ese corazón dispuesto a hacer la obra de Dios y hacer lo que Dios te está enviando a hacer, créeme que Dios te va a llevar hasta lo más alto. Y te va a respaldar. Exactamente, porque Dios cuando respalda a sus hijos, cuando tenemos eso de decir, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. ¿Me entiendes? Entonces se necesita corazones dispuestos, corazones temerosos de Dios. ¿Para qué? Para que hagan cambios no solo en este país, sino que en diversidad de países también. Porque no solo en este país está afectando lo que estamos hablando tampoco, sino que hay ciertos países también que están pasando y son cosas más fuertes aún todavía. Entonces debemos de ponernos a pensar en eso también, ¿verdad? Y a nosotros como cristianos instarles a ustedes hermanos en Cristo también, que nos pongamos de acuerdo también en unidad. Creo que hay algo que me impresiona Elvis, de que por ejemplo el pueblo de Israel, ¿me entiende? Cuando Dios, y no es que Dios se haya olvidado de la promesa que Él le hizo. No es que Dios se haya olvidado, sino que Dios estaba esperando a que ellos actuaran. Cuando ellos se unieron y clamaron por la libertad del pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Y fue cuando Dios llamó a Moisés y le dijo que lo envió para que fuera a liberar al pueblo de Israel. Pero ¿qué hubo ahí? Hubo unidad. Y creo que es lo que más hace falta en el pueblo cristiano, unidad. Entonces, si nos unimos, créanme que... Porque en el mensaje de que nos envió Frank, vemos que ellos hicieron marcha. ¿Para qué? Para legalizar. No es con Dios. Exactamente. Ahora bien, si nosotros salimos, nos unimos y salimos y hablamos la verdad, ¿qué es lo que acaso Dios no se va a mover? ¿Me entiendes? Y es algo impresionante. O sea, a mí la historia del pueblo de Israel me encanta. Por lo mismo, o sea, y me gusta ese momento, me encanta ese momento porque hubo unidad en su pueblo, hubo unidad y a raíz de esa unidad que hubo, la libertad de Israel se dio y pudo, fue cuando Moisés fue y libertó al pueblo de Israel, pero por medio, y Moisés tuvo esa disposición de decir, o sea, fue... ¿Me entiendes? Y hubo un respaldo de parte de Dios porque él conocía el corazón de Dios, tenía temor de Dios. Y entonces volvemos y decimos, si hay personas
con temor a Dios y dispuestas a hacer la voluntad de Dios, claro está, Dios va a meter su mano y Dios va a mover, todo para que esa persona pueda llegar hacia lo más alto y que ella pueda tomar las decisiones que van a favorecer a las personas y a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Totalmente. Nada, familia, el tiempo se nos ha llegado. Agradecemos por su sintonía. En verdad, de todo corazón, queremos despedir a las personas que estuvieron con nosotros. Que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por su conexión. Kelvin Cuevas, Catherine Christie, María del Carmen, gracias por conectarse. Daisy Orellana, un beso. Vemos aquí Katy Castillo, Edson Gramajo, Frank Zeta. El Edson. El patrón. Está también con nosotros Betsy Cruz, gracias Betsy por conectarse. Dice: la vida es muy difícil, pero quitarnos la vida nunca es la solución. Amén, nada. Así es, un fuerte abrazo, chicos, bendiciones Betsy, gracias familia por conectarse. Primeramente Dios, nos veremos la próxima semana aquí en su programa Retos del siglo XXI. Elvis, unas palabras antes de despedirte. Para todo hay solución, hasta para la muerte hay solución y se llama Jesucristo. Eso es todo. Amén, amén. Es la única solución, Cristo. Te invito a que lo hagas. Y si no tienes una congregación a donde ir, aquí está Vida Nueva, 153 Hamilton Avenue. Las puertas están abiertas para que vengas y nos visites. Y créeme que Dios te va a sorprender de una manera impresionante. Muchas bendiciones. Les queremos. Que la pasen bien.